El concierto del bachatero Romeo Santos fue esperado por meses en los cuales tanto el promotor, organizadores del evento, patrocinadores y todo el equipo que estuvo detrás de él trabajó incansablemente para poner en tarima al artista de talla internacional. Sin embargo, el concierto dejó un sinsabor agridulce. Una vez más, en esta oportunidad las puertas del Harbor Arena se abrieron desde temprano y los fanáticos empezaron a llegar. Sin embargo, con las expectativas tan altas, allí la situación se empezó a tornar distinta cuando en vez de dejar cerrar a nuestro artista local, Jayon, este fue quien arrancó dando un show de gran altura, poniendo a vibrar a los asistentes con buena música, con toda su banda y las bailarinas. Hasta allí todo iba bien, sin embargo, las horas siguieron pasando y Romeo Santos no salía al escenario. Fue sino hasta las 4 de la mañana que el artista empezó a cantar, ya cuando algunas personas se habían ido o algunos otros estaban cansados. Sin embargo, cuando el artista se subió a tarima, dio un tremendo show que los asistentes lograron disfrutar y corear de sus canciones. En medio de la presentación, el artista Romeo Santos pidió disculpas. Darles una explicación. Lo que acaba de suceder esta noche no es excusable, no tiene justificación, pero quiero darle una explicación. La producción venía desde Perú. No encontramos un avión para traerla y a último minuto tuvimos que buscar un avión como plan B. Demoramos 5 horas. Las dos opciones eran cancelar el show o cantar a las 4 de la mañana. Si algunos están incómodos, entiendo su disgusto. Nuevamente les pido disculpas a todos ustedes con mucho cariño, con mucho respeto. No es culpa del público, ustedes se merecen todo el respeto y lo tienen. Y por eso me disculpo infinitamente con ustedes. Lo único que puedo hacer para que ustedes se sientan bien es cantar hasta que salga el sol, si ustedes me lo permiten. Reitero, los amo, los adoro y los respeto. Y se merecen todo el respeto del mundo. Indicó que tenían dos opciones, o cancelar el evento o subirse a tarima a las 4 de la mañana. El concierto finalizó a las 5:30. Ante esto, el promotor Krish Matani emitió un comunicado oficial ofreciendo disculpas a los asistentes y lamentando las incomodidades causadas por la tardanza de Romeo Santos al subir al escenario. Krish argumentó que las circunstancias imprevistas y fuera de control provocaron la demora. El promotor expresó su agradecimiento a quienes colaboraron para resolver la situación, incluyendo el Cuerpo Policial de Aruba, JetTNCI, el aeropuerto de Aruba, y también destacó al equipo de Elite Production y Elite Empire, así como a los patrocinadores y a los empleados del evento. Tomamos este incidente en serio y nos comprometemos a prevenir situaciones similares en el futuro, afirmó Krish, subrayando su determinación para mejorar la gestión de eventos y garantizar la satisfacción del público en futuras ocasiones.